en invierno de 7 a 8, en verano de 8 a 9, y que tiene por objeto llamar la atención a toda nuestra sociedad, a la sociedad civil, a los partidos, a los sindicatos, a todas las organizaciones sociales que se reclaman de la democracia y de los derechos humanos, llamar la atención de que tenemos en nuestro país una verdadera situación de cuenta pendiente con las víctimas de la guerra y las víctimas de la dictadura, que ese asunto no solo no se ha resuelto, sino que en buena medida con el tiempo se ha agravado, porque una injusticia cuando es inmediata pues es menos injusticia, pero una injusticia que dura ya la friolera de 76 años es una gran, una enorme, una injusticia histórica. Pues bien, contra esa injusticia nos movilizamos cada jueves, y al final de la ronda, que nos movilizamos en torno a la estatua ecuestre de la Puerta del Sol, hay intervenciones de familiares que cuentan la memoria de sus víctimas, de represaliados y presos del franquismo que hacemos lo mismo, y entre todos estamos constituyendo un movimiento en dos direcciones, pero con un único sentido. Por una parte, recuperar la memoria democrática, laica, republicana de este país que ha querido ser abnegada y destruida, y de otra parte exigir justicia, justicia que es una base fundamental de todo sistema que se reclame libre y democrático. Sin justicia no se pueden levantar ningún tipo de convivencia que merezca la pena. Sin justicia es imposible hablar de derechos. Sin justicia, en última instancia, es imposible de hablar de una sociedad civilizada, de una sociedad mínimamente seria desde el punto de vista de los derechos de la población. Y quiero decir, además, porque estamos aquí varios compañeros de la plataforma que van a ir tomando la palabra, como ellos quieran, decir una cosa, que no es una cuestión esta, la de la memoria y la de la justicia respecto de las víctimas de la guerra civil, de la dictadura y de la represión posterior del régimen de la monarquía, digo que no es una cuestión que afecte solo a los que han sido o somos víctimas, no, perdonad, es una cuestión de toda la sociedad. Toda la sociedad está en buena medida comprometida para buscar una solución, y una solución en derecho. Nosotros hemos acogido al derecho internacional, al derecho que surge de la doctrina de Nuremberg, al derecho que surge de la defensa de los derechos del hombre y de los derechos humanos de Naciones Unidas. Es en base a ese derecho que se juzgó a los criminales argentinos. Es en base a ese derecho que se juzgó a Pinochet, como todos recordáis. Incluso fue la Audiencia Nacional en que procesó a los primeros responsables de la represión en Chile, en Argentina y en otros países. Y esos son mismos tribunales los que han dado la espalda a nuestro derecho a que se juzguen en España los crímenes del franquismo. Sabéis que hay una querella que dura ya 3 años desde su iniciación, que está puesta en el juzgado número 1 de Argentina de la señora juez Servini de Cubría, y esta querella ha logrado unir a cientos de querellantes y denunciantes que desde diversos países del mundo se han unido con una misma exigencia: que se juzguen los crímenes, que acabe la impunidad. Y eso no significa que no estemos al mismo tiempo tomando medidas aquí en nuestro país respecto de la necesidad de que los organismos políticos, las instituciones, los juzgados, pese al hecho de que tratan de oponer el derecho interno al derecho internacional y que tratan por todos los medios de que no se conozca la verdad, de que no se sepa qué pasó, cómo pasó, quiénes fueron los responsables de crímenes contra la paz, de crímenes de guerra y contra la humanidad, que es en última instancia la acusación que se está haciendo a los crímenes del franquismo, sino que nuestras instituciones, si quieren de verdad andar en una dirección distinta a la que se encuentran, si quieren de verdad profundizar
en la historia de nuestro país y dar a conocer a toda la sociedad los hechos, no tienen por menos que investigar, que constituir una comisión de la verdad que, con un respaldo público, con un respaldo institucional, permita que se comiencen a abrir, digamos que las necesarias investigaciones, de manera que no sean los familiares o no sean las víctimas las que tengan que poner sobre la mesa sus propias exigencias, que sea toda la sociedad, que sean las Cortes, los parlamentos. Se han presentado iniciativas en el Parlamento gallego, en el Parlamento vasco, en otros parlamentos, en ese sentido, que sea toda la sociedad la que realice esta depuración de nuestro pasado y nos permita plantearnos un futuro verdaderamente en libertad, en democracia y para ello en justicia. Nada más, esa es mi aportación y luego estoy dispuesto pues a que en el debate podamos aclarar o podamos definir las iniciativas y propuestas que estamos teniendo. Y llamo a algún compañero más de la plataforma, que no tenemos cargos, somos todos iguales ahí, somos todos indios, Entonces a un compañero que continúe con la explicación. El compañero Julián, le veo en disposición. Gracias a todos y a todas. Bueno, somos un grupo de compañeros que somos la plataforma contra la impunidad del franquismo, que nos reunimos todos los jueves en Sol, concretamente a las 7 de la tarde, y ahí hacemos una manifestación. Llevamos 3 años reuniéndonos ya, 3 años manifestándonos. Y lo que queremos fundamentalmente es, muchos lo sabéis, pero queremos que sea importante para vosotros, y hemos venido aquí precisamente porque nos habéis invitado para decirlo con todo cariño, y es que queremos que todas las organizaciones políticas, sociales, las nuevas organizaciones como el 15M, asuman también como parte de su programa, de su lucha, lo que es la lucha contra la impunidad del franquismo, que también asuman como punto importante la memoria, historia democrática de nuestro país. Fijaros, los datos nos dicen que rápidamente hay más de 140.000 desaparecidos. Existen todavía más de 2.500 fosas comunes que están de gente enterrada en las diferentes cunetas del Estado español. Hay miles de niños desaparecidos, niños robados, hay gente que ha muerto en los campos de concentración, etcétera, etcétera. Muchos familiares que han muerto por defender lo que era auténticamente la República Española. Como bien sabéis, de esto hace 77 años del golpe que dio Franco al auténtico Estado republicano que había en España. Pues bien, esto es lo que queremos nosotros, que todo el mundo se identifique y que en todos los programas exista una propuesta de luchar por esta memoria democrática. ¿Y por qué lo queremos? Porque queremos que todo el mundo entienda que es una parte de nuestra historia que ha sido lamentablemente ha sido llevada malamente, y que realmente parece ser que el franquismo ha existido para bien y sin embargo ha existido para mal. Miles de presos políticos, como aquí está Víctor Díaz Cardiel, otro compañero, que han sido detenidos y han estado en la cárcel por luchar por la poca o mucha democracia que tenemos en este país. Por eso nosotros queremos eliminar esa impunidad del franquismo. Tenemos que decir que el franquismo es culpable y que los que estaban con el franquismo eran responsables. Es una parte de la historia que tenemos que quitar, porque nosotros llegamos a un momento determinado en la historia de España que gracias a la República tuvieron derecho las mujeres a votar, se enseñaron las escuelas públicas, la sanidad, etcétera, etcétera. Pues bien, ahora yo el otro día en la manifestación que hubo de la educación, y era muy importante, decían el hijo del obrero a la universidad. Eso es lo que gritábamos hace muchos años. Gritamos en el 69, gritamos en el 70, gritamos en todo ese tiempo porque era algún derecho, y sin embargo ese derecho hoy todavía no está, y este derecho no le quieren quitar. Por lo tanto nosotros queremos cambiar la situación, pero para eso hay que eliminar una parte importante que es la impunidad del franquismo. Hay que demostrar delante de todo el mundo. ¿Por qué?
porque la derecha y concretamente el Partido Popular está lleno de gente fascista, gente que no entiende la libertad, no entiende la democracia, está lleno de gente como por ejemplo el hecho de la monarquía. Nosotros no queremos la monarquía, ¿por qué no puede ser mi nieto rey? No puede ser rey, entonces si mi nieto no puede ser rey, los demás no pueden ser rey tampoco, o todos o ninguno, y ese es el Estado democrático, el decidir quién nos gobierna. ¿Quién decide nuestras cuestiones? No una monarquía, que además es corrupta, hay que decirlo muy claro, una monarquía que no nos representa, y por eso nosotros queremos cambiarlo, y por eso nosotros queremos mantener que se elimine la impunidad del franquismo, que se acabe con el franquismo y que se juzgue a los culpables. Por ejemplo, ahora con la querella argentina que ha dicho un compañero, es muy acertado, hay un señor allí, hay varios, pero uno de ellos, que se llamaba Billy el Niño, que torturaba a la gente, que pegaba a la gente que detenían, y que la detenían simplemente por luchar por un salario más digno, por una libertad. Y esa gente todavía existe, está en España, y todavía hay alcaldes que tienen la foto de Franco en su despacho. Eso tiene que acabarse de una puta vez. Tenemos que hacer todo lo posible para que eso termine, para que esa impunidad acabe, para demostrar clarísimamente que eso es una lacra de nuestra historia, que no la queremos, que se ha falseado nuestra historia, y que nuestra historia está a favor de la República, está a favor de un Estado democrático, y que queremos, y no queremos para nuestros hijos, ni queremos para nuestros nietos, ni queremos para que haya más una dictadura. Odiamos la dictadura, estamos en contra de la dictadura, y esa gente que se denomina del Partido Popular todavía siguen teniendo gestos y formas, y hombres y personas, hombres y mujeres que son también fascistas, y eso nos trae un Estado que nos quita las libertades, que nos quita el derecho a la educación, que nos quita la sanidad, etcétera, etcétera. Por eso estamos nosotros, por eso queremos que en vuestros programas, en todos los programas del 15M, en todas las organizaciones como los sindicatos, como los otros, como cualquier movimiento, con las mareas, todos entren y tengan un punto que diga a favor de eliminar la impunidad del franquismo, por una memoria histórica y democrática. Nada más y muchas gracias. Ahora soy preguntar. Y si quiere el compañero Víctor. Venga, pasa. Venga, Víctor, anímate. Anímate un momento. Gracias, Víctor, venga, anímate. Que aunque sea monográfico, estamos encantados. ¿Te quieres sentar? No, pues bueno, pues me sumo a lo que ha dicho los compañeros. Ildefonso también es un represaliado político, es decir, que hemos estado en la cárcel años por la razón de buscar la democracia y las libertades políticas, porque no las había. Aunque esta democracia que tenemos, efectivamente, en sus inicios olvidó el problema de la memoria democrática, es decir, olvidó a los vencidos. Y aquí los vencedores siempre han sido los que han estado haciendo las cosas a su antojo. Y pensamos que con la incorporación de este movimiento social que es la plataforma por la reivindicación de la verdad, la justicia y las demás cosas, se incorpora también a los movimientos sociales, a las mareas. No somos una marea como la blanca, como la verde o como la negra, pero aspiramos a serlo, porque aunque se acumulan todos los problemas en la sociedad española, se acumula la educación, la sanidad. Tenéis que ir a protestar por el problema de la sanidad al pueblo de Barajas, y en todos los sitios tienen que hacerlo, el problema de enseñanza, el problema de todos estos tipos. Este es un problema de calado democrático y hondo. Es decir, todos estos problemas no deben de olvidarnos que España está lleno de problemas y que todos tienen una unidad en su conjunto, que todos tienen que ver. Es decir, porque nosotros hemos hecho esta movilización pensando y pensamos que efectivamente, si no se resuelve el problema del reconocimiento a los vencidos, aquí en España siempre tiene que haber una democracia pues corta, alicorta, manipulada y efectivamente limitada, y en consecuencia es uno de los objetivos que tenemos que ver. Entonces, a ese problema que tenéis de todo signo, pues hay que añadirle este también, porque pensamos que todos esos problemas están iguales, porque hay gente que trabaja en sanidad o que trabaja en la enseñanza o en los servicios sociales que también tiene familias que han sido reprimidas. Si no, fijaros bien en el hecho de que esto está atruena en esta semana la llamada ley Parot. Pues ¿qué era eso? Era un problema, que eso no es impunidad,
Y nosotros no hemos estado nunca contra la lucha, por la lucha armada, no hemos estado por la resolución de los problemas a través de las armas. Pero claro, si hay personas que con todas estas modificaciones que los medios de comunicación atruenan y no aclaran, si hay personas que llevan 26 años en la cárcel y tienen que cumplir 30, pero la modificación del Código Penal dice que pueden salir y es obligado a salir, y hay un tribunal como el Tribunal de Estrasburgo, de 17 señores que son los jueces del máximo tribunal de los derechos humanos y ponen en libertad a esas personas, ustedes no pueden atronar por los medios de comunicación que haya impunidad, porque no, ha cumplido 26 años en la cárcel. Tenía tantos, pero bueno, ha cumplido 26 años. Es decir, no, lo que es impune es lo que Juan Carlos, que es el jefe del Estado, reciba a esas familias de esas víctimas y se olvide de las otras víctimas, que son, insisto, según el auto del juez Garzón, que fue expulsado de ser juez por el hecho de poner un auto que decía que había 152.000 personas en las cunetas, en las tierras de España, sin que en su familia las pudieran sacar de esas cunetas ni esa tierra, pues resulta que esas no son víctimas. O mejor dicho, aquí en España son las víctimas de un sentido y las víctimas de otra, como es la sanidad privatizada que quieren hacer estos y la sanidad pública por la que estamos luchando todas las vecinas y vecinos de Madrid. Por lo tanto, eso no lo tenemos que aclarar, porque miren ustedes, cuando hablan de la impunidad, insisto, el ejemplo más claro es que Juan Carlos recibe a las dos personas que presiden dos asociaciones de las víctimas, no a todas ni de las víctimas del terrorismo, pero el resto de las víctimas, ¿a dónde se quedan? Es decir, ¿cómo se complementa, aparte de conocer la verdad de que hemos estado en la cárcel? Pues no sé, yo he estado 9 años y el compañero ha estado 2 o 3 años. Es decir, que ha habido miles de presos políticos. ¿Por qué no sabe la verdad España de eso, de lo que ha sido la dictadura durante 40 años? ¿Por qué no se sabe la verdad? Y por qué no se explica en los medios de comunicación qué es realmente la verdad. Entonces, hay muchos ejemplos. Nosotros lo que queremos hacer es que este tema se sensibilice a la sociedad española, y es un problema de todos. Y las querellas que se han hecho a Argentina es para apoyar a todas las víctimas, no a unas o a otras, sino a todas las víctimas. Y el problema de la comisión esa de la ONU, que ha estado también visitando nuestro país y que ha hecho un informe preliminar, dice que el gobierno y el Estado tiene que hacerse cargo de las fosas y de que las familias, ellas por sí solas no pueden, y el Estado tiene que apoyarlas. Pero yo repito y termino y os doy las gracias. El problema es que está clarísimo. Juan Carlos ha recibido a 2 asociaciones. Hay de esas tipos lo menos 12 asociaciones. Y a una asociación también de víctimas del terrorismo, como es esta compañera, que era también de una asociación de un barrio de Madrid, a Pilar pues la tratan mal. Y a su asociación no la llaman. ¿Pero por qué? Pero eso es la manifestación de que tenemos un Estado que está al servicio de los que mandan, al servicio de los poderosos, de los botines y también del jefe de gobierno, y el resto de las víctimas no tiene derecho a ser reconocida. Nada más, y agradeceros que esto sea una especie de acto, como diría yo, monográfico, ¿no? Y nada más, porque vamos a intentar llevarlo a todos los sitios para que vean que es otra reclamación democrática, y yo diría de las importantes, aparte de las muchas que tenemos en este momento. Gracias. Gracias a vosotros por hacernos el honor de participar en nuestra asamblea, que ha sido muy enriquecedor. Gracias a los 3. No sé si alguien quiere tomar la palabra y hacer alguna mención. Paula, ¿no? No. Hola, buenos días. Bueno, nos hemos estado en la asamblea, hemos estado estas últimas semanas intentando recopilar datos de la guerra civil y la posguerra, concretamente en nuestro distrito, que es lo que nos pilla más cerca, lo que más nos afecta. Y es muy difícil, bueno, vosotros lo sabréis, es prácticamente imposible que alguien abra la boca, sobre todo cuando te enfrentas a la Junta Municipal, al Ayuntamiento, a la Iglesia. Pero bueno, lo poquito que hemos sacado, que es poquito, os lo voy a contar. Básicamente lo que todos y todas hemos visto es que en Barajas tenemos estos maravillosos monumentos. Este es una placa del Ayuntamiento de Madrid, acuerda de esta plaza en nombre de hermanos Falcó y Álvarez de Toledo, en memoria de Manuel Falcó, duque de Fernán y Núñez, y Tristán Falcó, conde de Barajas,
que cayeron heroicamente en el campo de batalla por Dios y por España. Madrid, abril del 62. Esta placa, como veis, no es del 62, se ha restaurado hace no sé exactamente en qué año, pero hace bien poquito, y ahí está en la plaza, restaurada y amparada por la Junta Municipal y por el Ayuntamiento. Esta otra cruz, aquí la tenéis más grande, está en la iglesia de Barajas y pone caídos por Dios y por España, José Antonio Primo de Rivera, fulano, mengano, presentes. Esto lo restauran todos los años un poquito, a la Junta Municipal se ha puesto quejas, aquí nadie sabe nada, de nadie es competencia, y ahí están, y hacen memoria a unos y no a otros, y unos son héroes y los demás somos imbéciles. Entonces, que sepáis que en vuestro barrio hay eso, aparte de las 800.000 placas de el Ministerio de la Vivienda con el yugo y las flechas, que lo tenemos que ver todos los días en la calle, y es bastante desagradable. Luego, vamos a ver. Hemos encontrado esta pequeñita lista que está a completar de personas nacidas en el distrito asesinadas por el franquismo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, albañiles, metalúrgicos, tejeros, un ama de casa, un campesino. Están enterrados en cementerios de Alcalá de Henares y en el cementerio del Este, en el que es el de la Almudena. Habrá muchos más, solo hemos conseguido recopilar estos. Luego, hablando con gente mayor del distrito, nos han contado que efectivamente aquí se fusiló mucha gente, que se les fusilaba en el cementerio parroquial, que es el que está pues bajando hacia el aeropuerto por donde la iglesia, y que se les fusilaba en las tapias, y que traían al principio de la guerra sobre todo muchos camiones llenos de gente muerta, y que la gente del pueblo, que estaba pasando más hambre que el perro un ciego, se abalanzaban sobre esos cuerpos para retirar toda pertenencia que pudieran tener, la ropa que llevasen, los dientes, lo que fuera, para conseguir sacar algo. Me acerqué a la iglesia y estoy hablando con el párroco, que se llama Jorge Javier, creo, o algo así, y este señor mostró un poco de predisposición. Cuando me acerqué le empecé a preguntar primero por los curas y las monjas que habían matado, que también nos habían dicho que aquí los traían a matar y que no sabía nada. Luego le pregunté por los fusilamientos, que gente del barrio nos han dicho, pues mataron a mi tío, mataron a mi sobrino, mataron a muchos menores también, y este señor tampoco sabía nada. Y para demostrármelo me sacó unos libros de registro antiquísimos en los que del año 36 al año 39 no hay nada en el libro de registro. O sea, pasa de un año a otro, año de la victoria, y no hay nada. Entonces dije, bueno, y toda esa gente que sabemos a ciencia cierta. Entonces él me desviaba la conversación y me decía, no, pues se los llevarían a Paracuellos, serían mártires de Paracuellos. Y yo le insistía que no, que efectivamente los habían matado en esa tapia, que en esa tapia hay restos de disparos, que sabemos que fue ahí. Me desviaba al otro cementerio, pues no señor, ese se construyó en el 50, así que no puede ser. Y ya me dijo, bueno, pues la gente los enterraría ahí, pero aquí no hay registro. Y no hay registro porque por lo visto el cura de la parroquia de Barajas, un tal Felipe de Juana, creo, si no me equivoco, Felipe de Juana, cuando empezó la guerra, Barajas por lo visto estaba lleno de gente de la CNT y de AIT, y entonces el cura, por miedo a que le atacaran a él, se escondió en una tinaja, esto es otra anécdota a contar, en una tinaja de Rafael Llorente, que fue un matador de toros de Barajas, y estuvo escondido en una tinaja toda la guerra. Por eso no registró absolutamente nada, no hay ni partidas de nacimiento ni nada de esos años. También averigüé que la iglesia de la ermita, por la que habéis pasado los que venís de fuera, que esa iglesia fue un silo que donde la CNT almacenó por lo visto cosas allí, y que por eso aguantó. De la otra iglesia hay sospechas de que ardió el retablo. El retablo, ¿qué más? Ah, bueno, pues también le enseñé al cura esto, pero no tenía nada que decir. Le enseñé que en el mapa de la represión de la posguerra figura Barajas como cementerio en el que, al estar muy a las afueras en esos años, se traía a enterrar gente a cascoporro porque aquí nadie los iba a encontrar. Nada, no le constaba nada. También otra señora muy mayor nos contó que donde estaba la vía de la gasolina, que circulaba, traía gasolina al aeropuerto, pasaba por la Alameda Osuna, terminaba aquí, que por lo visto esa vía se construyó en el 66, y al destapar la vía, o sea, al empezar a excavar en los cimientos y tal, empezaron a aparecer cuerpos. Esa vía está en la parte trasera del cementerio de la parroquia, del señor del que no sabe nada. Le pregunté por esos cuerpos, me dijo que no tenía ni idea, que no se sabe ni qué se hizo con esos cuerpos, no sé si a lo mejor Andrés lo sabe. No se sabe qué eran esos cuerpos, ni por qué aparecieron, ni dónde acabaron.
En el cementerio municipal tampoco les han llevado nada ni se ha desviado nada. ¿Qué más? Un momentito. Ah, sí, esto es muy importante. Me puse en contacto con el archivo de la villa, que es el archivo de todo el Ayuntamiento de Madrid. Y me dijeron que sí, que efectivamente ellos tienen mucha información sobre esa época y sobre Barajas, pero que donde más información podría encontrar sería en el archivo de la Junta Municipal de Barajas. Entonces yo llamé a la Junta Municipal de Barajas, me atendió, en el archivo no lo cogían, llamé a secretaría. Me atiende la secretaria o la persona que atiende el teléfono y le digo, mire, estoy haciendo un trabajo de investigación y quería estos datos sobre la guerra y sobre la posguerra en Barajas. Y me dice, pues espera que voy a ver cómo te puedes hablar con los del archivo, que no sé qué. Tapa el teléfono con la mano y oigo una voz de hombre que dice, no sé qué, memoria, no sé qué, asamblea, y de repente la señora destapa el teléfono y me dice, aquí no hay ningún archivo. Y hasta ahí puedo leer, eso es todo lo que he podido averiguar. Muchas gracias, Paula. Alberto tiene la palabra. Sí. Nosotros desde la Asamblea intentamos, hicimos una pregunta en el Pleno para que se retiraran estas placas. Las placas, ya sabéis, de estos fascistas, de estos terroristas que estuvieron asesinando a bastante gente, creo que muchos de ellos en la provincia de León. Se le pidió a la concejala que se retiraran estas placas y hasta ahora se han negado. Es decir, aquí tenemos placas de los terroristas fascistas que están puestos en la plaza. Más aún, ha habido, parece ser, que alguien ha pintado de rojo la placa de los hermanos Falcó y el ayuntamiento le exige a la persona, a la comunidad de vecinos donde está situada la placa que la limpie. Ni siquiera tienen el morro de decir que los demás, ya a título particular, limpiemos las placas de estos fascistas. Luego tenemos la de la iglesia, que tanto la iglesia con los mártires y tal. ¿Qué ocurre con los mártires aquí, a los asesinados por los fascistas, por los terroristas de Barajas? De eso no sabemos absolutamente nada. De esas víctimas no se acuerda el monarca. ¿Cómo se va a acordar el monarca si ha vivido a los pechos de los asesinos? Me parece a quien le toca, Javier. Te lo acerco. Ya, que se acopla. Pedir a nuestra compañera, nuestra amiga Paula, creo que se llama, que ha hecho la presentación tan buena, que todo eso lo escriba y que lo deje pues como un documento para conocimiento de la asamblea y de los vecinos, y que en un momento dado pues pueda aparecer algún boletín o algo, porque siempre lo escrito pues lo pueda poder comentar y conocer más gente, nada más eso. ¿Quién más tiene la palabra? ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Se me ha olvidado deciros antes una cosa. La asamblea se está grabando. Si alguien no quiere que su voz aparezca, nos lo comunica y le borramos la grabación. Es que tengo que... Creía que querías que te borráramos. Yo estoy suficientemente visto, grabado, regrabado, puesto los dedos y eso para que no tenga problema ahora de esconderme de nada. No, quería decir lo siguiente. Agradecer la investigación que habéis hecho, porque ese es el camino. Que en cada localidad, que en cada barrio, que en cada pueblo, que en cada institución seamos capaces de recobrar los hechos, la verdad, tal como la cosa sucedió. Los que fueron torturados, los que fueron asesinados, la situación en la que quedó sus familias, porque muchas veces hacemos una lectura simple de los hechos y decimos, fueron fusilados tantos, pero esos dejaron viudas, esos dejaron hijos, dejaron gentes indefensas que a partir de ese momento ya no pudieron recomponer sus vidas, porque tuvieron que trabajar de cualquier manera, tuvieron que trabajar en negro, poco y malo, no pudieron acceder a estudios o fueron objeto de todo tipo de intervención eclesial, porque los hijos de los vencidos fueron objeto de una reeducación nazi. Fue la Iglesia la que se encargó de imponer el nacionalcatolicismo y de borrar de la memoria de esos críos y crías
el hecho de pertenecer a una familia digna, una familia luchadora, una familia que defendió las aspiraciones sociales y políticas de todos. Y eso, el trabajo que habéis hecho, reclamamos primero que se dé a conocer y en segundo lugar lo pondremos como ejemplo para que trabajos como el que habéis hecho vosotros se puedan multiplicar, se puedan extender a todas partes. En segundo lugar, quería decir otra cosa importante respecto a nuestro movimiento y nuestra continuidad. Mirad, todos los que tengáis conocimiento de personas que fueron sometidas a detenciones, a torturas, personas que tengan familiares, tíos, abuelos, que fueron asesinados, que fueron secuestrados, desaparecidos, podéis presentaros como querellantes o como denunciantes a la querella argentina. También intentamos abrir otra brecha en México, porque sabéis que en México hay del orden de 500.000 de españoles que fueron objeto de exilio. Fue uno de los países que recibió a los exiliados de la República Española y en este momento el Departamento de Derechos Humanos del gobierno mexicano nos ha contestado diciendo que sería favorable a la apertura de una querella en México similar a la querella que se ha conseguido abrir en Argentina. También pensamos que Francia, donde hay otro 1.000.000 largo de hijos de españoles, hijos del exilio republicano y obrero y democrático, también tendrían que abrir otra brecha por la justicia, por la dignidad de nuestros seres queridos y por la democracia de todos, porque repetimos que detrás de esto nosotros no tenemos ningún rencor, no tenemos unas ganas de traer conflicto a la sociedad, no, lo que queremos es resolver, solucionar los problemas que esta gente no ha sido capaz de solucionar. Y se decía el papel del jefe del Estado. Sabéis que nuestras leyes hablan de un jefe del Estado neutral, que no se mete en política, que él, está para pillar, está para hacer negocios, Borbones S.A., pero que teóricamente política no hace. Compañeros y compañeras, lo que la jefatura del Estado acaba de hacer en relación con el soporte y apoyo a la demanda de las víctimas del terrorismo, de que no se aplique la justicia internacional establecida por Estrasburgo, le pone fuera de cualquier legitimidad política. Le sitúa en el ámbito de los golpistas, en el ámbito de los fascistas, le sitúa fuera de cualquier legalidad, incluso de su propia legalidad hoy día, pese a que se declara impune. ¿Por qué? Porque él no puede respaldar la injusticia. Él no puede aparecer señalando que los suyos son los que se han visto afectados por acciones del nacionalismo vasco y que los suyos no son el 1.000.000 y pico largo de personas que han sufrido todo tipo de desastres en su vida, el asesinato, el secuestro, la tortura, la falta de medios por quedarse sin trabajo, la persecución, el exilio, todo eso. Alguien que se reclama jefe de un Estado que es de todos, no lo puede hacer. Y él mismo se sitúa fuera de cualquier legalidad, de cualquier legitimidad. Por eso, insistimos en que la demanda de verdad, justicia y reparación es también una demanda por la República. Es una demanda para que en España una asamblea constituyente acabe de una vez con los Borbones y nos dé realmente el control democrático al pueblo, a los pueblos de España. Gracias. Paula tiene la palabra. Solo apuntar un par de cosas que se me habían olvidado y que creo que tengo que decir. Por supuesto, haré una recopilación de lo que hemos conseguido averiguar y os lo pasaré. Se me ha olvidado decir, porque es muy obvio, que efectivamente en nuestro distrito estuvo el cuartel del general Miaja, lo que se llamaba posición Jaca, pero como sobre eso había mogollón de documentación, no he indagado en eso porque ya se sabe muchísimo. También estamos muy cerca de Paracuellos y efectivamente se sabe lo que pasó allí.
pero me llamó mucho la atención que contacté con el Ministerio de Justicia, que hicieron esa página web con todas las cosas, con tal, que de repente está en inglés y ya no puedes entrar en la página porque te lo pone todo en inglés y te deriva a un 902 para que llames al Ministerio de Justicia, así de repente. Le escribo a una tal señora que se llamaba Margarita Temprano Paya, jefa de área, de lo que antes era la Oficina de las Víctimas y ahora se llama División de Derechos de Gracia y otros derechos del Ministerio de Justicia, cosa que ya me extrañó. Le pregunto, que estoy haciendo una investigación, que necesito información sobre los fusilados víctimas del franquismo, especifiqué, y me responde que ha consultado las fosas, que aquí no hay ninguna fosa, que teniendo en cuenta la proximidad de Barajas con Paracuellos del Jarama, es probable que encuentres información investigando sobre los fusilados en ese lugar. Yo le había especificado víctimas del franquismo. Y ella me dice, existe la hermandad de Nuestra Señora de los Caídos de Paracuello del Jarama que puedes consultar en internet. Y yo le dije, ya, pero es que sigo investigando a las víctimas del franquismo. Y toda su respuesta era que me fuera por los fusilados de este tema. También me dijo que por lo visto aparece que en la causa general se depuraron, así que le queda muy bien dicho, se cepillaron en Barajas a los maestros, que por lo visto había varios maestros de izquierdas. Me da diversos datos que no valen para nada, o sea, esta es la ayuda del Ministerio de Justicia. Y luego que encontré esta foto que se ve un poco pixelada, pero si os fijáis son unos niños pequeños comiendo. Esta foto está tomada en el interior del Palacio del Capricho, que durante un tiempo fue un hospicio de niños huérfanos del Auxilio Rojo, Auxilio Social. Pues estuvieron allí los niños huérfanos de la guerra durante un tiempo ahí hospedados para que no estuvieran en la puñetera calle durmiendo. Luego sí es cierto que lo utilizaron de almacén de carros de combate durante la guerra, cuando ya se iban acercando a Madrid las tropas fascistas, y a los niños se los llevaron a otro lado. Pero bueno, es otro dato interesante, ya está. Tiene la palabra Doro. Sí, buenos días. Yo reitero el agradecimiento de que estéis aquí hoy contándonos cosas y aprendiendo de muchas de las que estáis diciendo. Yo voy a dar un testimonio muy personal. Yo soy de las personas que han tenido la suerte de que en su familia no ha habido ningún fallecido, fusilado o represaliado. Y digo que tengo suerte porque efectivamente soy de un pueblo en el que al final de la guerra civil se empleó el monasterio para cárcel, y sé que allí se fusiló a muchísima gente. Eran diarias las camionetas llevándose a gente a fusilar. Soy de una familia que tuvo suerte, quizá porque venía de un lado más conservador, que no tuvo represaliados. Pero quiero hacer varios comentarios. Uno de ellos es que a mí, yo siendo muy niño, pues me acuerdo que mi abuelo, pues los niños, pues alrededor de los abuelos siempre nos juntamos a hacer corrillo, a que nos contaran cosas, cuentecitos. Y me acuerdo que siempre que surgía alguna cosilla, mi abuelo siempre decía, bueno, es en la época de los rojos, cuando venían los rojos, y yo me acuerdo que decía, y abuelo, ¿quiénes eran los rojos? Y mi abuela enseguida acudía al auxilio, le daba un codazo y decía, cállate, no digas nada. O sea, el no digas nada, eso creo que se ha quedado una especie de código de silencio colectivo, inducido por el miedo. Había un miedo, un pánico horrible a cualquier comentario alusivo a la guerra, y sobre todo cuando ya habías quedado al fin de la guerra, que como alguien dijo, acabó la guerra y estalló la paz, ¿no? Fue un comentario atroz y fue así. A mí me preocupa mucho todo esto de la memoria. ¿Y por qué lo digo? Bueno, creo que los países necesitan la historia, necesitamos la historia no se va a cambiar. Se hicieron unas burradas por los dos bandos, de acuerdo, y están ahí escritas, constatadas. Lo que hace falta es que las sepamos, nos las están ocultando. Yo, a raíz de todo esto que os estoy contando, pues he tenido curiosidad por la historia. He leído libros de historia, y sobre todo una cosa que aún hay perdura, aun cuando hay historiadores que están ya haciendo un trabajo ímprobo e encomiable, ¿no?, en ese afán de búsqueda de la verdad. Están descubriendo muchos datos que estaban ocultos, y que gracias a ellos vamos descubriendo las cifras reales, que aún no están todas en el censo, pero aún se están haciendo investigaciones y hay cifras que son atroces. Yo, como creo que hay que acudir a fuentes serias, desde luego no os aconsejo que leáis a Pío Moa, por ejemplo.
No se os ocurra leer un personaje como Pío Moa, que ese historiador tiene lo que mi abuelo Zapatero. Creo que hay que buscar fuentes, digamos, fiables. Yo os aconsejo que quien quiera leer algo interesante de la guerra civil y con el atisbo de tener un punto de equilibrio en lo que aborda, es un libro de Paul Preston. Paul Preston es un hispanista que ha investigado muchísimo en torno a la guerra civil, ha escrito varios libros, bueno, yo lo digo que leáis todos si queréis, pero Paul Preston aporta un enfoque que no es nada sospechoso de partidista, y eso es muy importante para que aprendamos la historia. La historia tenemos que recuperarla y tiene que ser a base de que esos historiadores la vayan levantando. Lamentablemente, ese levantamiento de la historia por parte de los historiadores tenía que ir unido a un levantamiento de la historia por parte del Estado. El Estado es el responsable de que esa historia sea la real. Tenemos que aprenderla porque una de las cosas importantes que tenemos que hacer es que una guerra, que es lo más atroz que puede ocurrir a un pueblo, una tragedia colectiva increíble, no se vuelva a reproducir. Tenemos que aprender de la historia, no volvemos a caer en esas trifulcas, ¿no? Y el Estado es responsable de que eso sea así. Sin ir más lejos, Alemania, con todo lo que fue el nazismo, pues Alemania hizo su catarsis, han limpiado todas las calles, todos los nombres, no quedan nombres de un solo administrativo del nazismo en las calles, en los nombres, en los carteles, en las placas, es que han desaparecido todo. Eso es una asignatura que aquí no tenemos. ¿Y por qué no hacemos esto? Es que es muy sencillo. Si aquí lo que nos hace falta para hacer el gran catarsis, para que las generaciones venideras aprendamos del pasado y seamos capaces todos de hacer esa reconciliación de verdad, no coger beatificar a unos cuantos, que está bien, que yo creo que fueron víctimas como los demás, pero esto aquí hubo muchas víctimas y no solamente de un lado. Y esa catarsis lo tiene que hacer el Estado. Como aquí han apuntado los compañeros, el juego de razón comenzó, tocó ese hilo y ya sabéis las consecuencias. Es lamentable que ya 70 años adelante que aún no seamos capaces de hacer esa catarsis, que por ejemplo Argentina ya tiene a todos sus cadáveres identificados con sus ADNs, tiene todos los datos, han juzgado a los responsables máximos, Chile lo mismo, y que aquí aún después de muertos todos los criminales, tanto de uno como de otro, que también hubo en el otro lado y también fueron crímenes, no hay que negarlos, pero los criminales de uno y otro lado que ya están fallecidos y aún la historia no pueda levantar la voz en torno a eso. A mí me parece, yo es que alucino, no sé cómo nos verán desde fuera, pero tenemos que ser una reina del mundo, diciendo, pero bueno, ¿cómo es posible que esta gente aún no haya levantado esto? Y que a un juez que intenta hacer un paso en esa dirección, bueno, se los comulgue, ¿no? Que ha sido una excomulgación la que han hecho en toda regla. Creo que eso es capital. Y lo mismo, otra historia que cuento, creo que fue el mismo año 39, al fin de la guerra, hubo una ley, un edicto de que todo, se creó un presupuesto incluso para, si me podéis ayudar un poquito ahí porque ya tenéis más información que yo, creo que hubo un presupuesto exclusivo para levantar todos los cadáveres del bando nacional. Se levantaron todos los que había en las cunetas, todos los que había por ahí enterrados, y se llevaron a los cementerios, como es debido. Cada familia tiene que tener sus huesos a los que poder acudir o a poder acompañar cuando le más le interese, ¿no? Y eso es una cosa que solamente se ha hecho por un lado. El Estado responsable, el Estado tiene que hacer ese servicio también para el bando republicano. El dolor es el mismo en los dos lados. Un muerto en una familia duele horror. Lo hemos visto ahora con las familias de los terroristas, cómo se han puesto la voz en el cielo porque el Tribunal de Derechos Humanos Europeo ha dicho que la ley por carácter retroactivo no se le podía aplicar a una terrorista. Bueno, pues si este dolor para ellos existe para todos. Yo, que no tengo familia, insisto, me encuentro con una sensación, una congoja cada vez que pienso en todo lo que han tenido que pasar todas esas familias, que bueno, se me vienen a los pies. Yo insisto, esto tiene que hacerlo la derecha. La izquierda ya pagó por sus delitos los que cometieron delitos, ya pagó por toda la represión que hubo. Ahora le toca a la derecha hacer la catarsis. Todos los señores que están en los poderes tienen que hacer esa limpieza. Y desde luego creo que esta generación no es capaz de hacerla. Y de hecho hay un hecho muy concreto. El 18 de julio se promulgó un presupuesto para remodelar
el Valle de los Caídos, casualmente el 18 de julio. No había otro día para firmar esa remodelación, tenía que ser el 18 de julio, qué casualidad. Yo espero que las generaciones futuras, sobre todo la gente joven, que lea la historia, que la aprenda y que seamos capaces de una vez por todas acabar con esta guerra fría, cerremos de una vez por todas la guerra civil y que todos los huesos, todos descansen donde deben de estar, que en los cementerios. Nada más. Héctor. ¿Qué tal? Buenas. Yo no estoy de acuerdo con lo que has dicho ahora mismo. No debemos catalogar de la misma manera una represión y otra, en primer lugar porque una represión, del principio de la guerra, la represión republicana generalmente era generada por disturbios y por personas no controladas por sus organizaciones. Y una vez la República tomó el control de la situación, todas esas personas fueron reprimidas y hubo justicia. Lo que no se puede justificar es la represión institucionalizada que ejerció el bando nacional, que eso está tipificado como genocidio, porque es un absoluto y sistematizado régimen de asesinato y homicidio. O sea, cuando tú institucionalizas y sistematizas el asesinato, estás cometiendo genocidio, porque estás dirigiendo tu violencia hacia una parte específica de la población. Y luego, en cuanto a pedir al gobierno y al Estado que ejerza algún cambio respecto a la situación de las víctimas del franquismo, pues es muy simple porque no lo hacen, porque son los herederos del régimen. Aquí en España jamás hubo ningún tipo de transición ni de nada, porque el régimen está tipificado como un régimen de partidos oligárquico, una monarquía oligárquica. Aquí no hay ningún tipo de democracia, y yo reto a cualquier catedrático de cualquier universidad que me venga a decir si en España hay democracia. En España no tenemos ni separación de poderes y estamos en un régimen de partidos. En España, por ejemplo, el fiscal general del Estado lo eligen los partidos políticos. ¿Eso desde cuándo? Si realmente viviéramos en un régimen democrático, a los fiscales, a los jueces, a los comisarios de la policía los elegiría el pueblo, no los elegirían los partidos políticos. Y en segundo lugar, no hay democracia en España porque los partidos reciben dinero del Estado y son organizaciones del Estado. Porque no les elige, a los representantes de los partidos no les elige el pueblo, porque son listas cerradas y nadie decide quién se pone ahí. Porque si ahora mismo hubiera unas elecciones en España y vinieran solo con los líderes de los partidos políticos y solo les eligieran a ellos después de las elecciones podrían ponerse a escribir nombres y no pasaría nada. Porque nosotros no decidimos quiénes están en el Parlamento y quiénes están en ningún lado. Además, en España existe una cosa que es el carácter imperativo de las decisiones de los partidos. ¿Por qué cuando hay una decisión en el Parlamento todos los de un partido y todos los de otro deciden una cosa u otra? ¿Qué tipo de democracia hay en eso? Si el líder del partido decide qué es lo que tienen que votar los demás, cuando cada uno de los que están ahí sentados nos tendrían que representar a los que les votamos. Y solo representan a su partido porque son profesionales de la política y de sus partidos. Y nada más quería decir eso, que no es igual, no es equiparable la violencia de un lado con la de otro. Va Jesús. Un inciso. Sí, es un inciso porque al vecino tengo que decirle que yo en ningún momento he equiparado ninguna violencia con una con otra, pero sí creo que para empezar a entendernos debemos de aceptar que todo lo que quien cometió un delito de sangre, eso es un crimen y que evidentemente hay que valorarlo, no se puede minimizar ni lo uno ni lo otro. La historia, y he vuelto antes, está demostrando que toda la historia que construyeron los vencedores está hecha sobre mentiras. Pero eso están descubriendo los historiadores, están descubriendo a un historiador que además era militar, os sonará a los que sigáis un poco la cuestión histórica, que era un señor llamado Salas Larrazábal, que creo que fue el primero que hizo un inventariado de los asesinados en la guerra. Y claro, en aquella época pues no fue el primero. Bueno, sí, pero este señor se sacó un censo que está ya rebatido por la historia. Yo no me quería referir a eso porque no es cuestión. Lo que quiero decir es que este señor sacó un censo que era cargaba mucho las cintas a las víctimas en el bando republicano y minimizaba las del lado nacional. Lo que está demostrando la historia es que es al revés, pero no entro en eso, ni tampoco quiero equiparar delitos ni crímenes, pero sí que creo que quien cometió un crimen pues es un criminal, y en eso hay que ponerle el sentido. No son iguales los crímenes que se elaboraron en el bando nacional articulados por el Estado, y eso cualquier historiador serio lo está diciendo ya, que hubo una política de genocidio por parte del Estado, sobre todo incluso en la posguerra, como ya vamos entendiendo todos. Y otra cosa fue
los grupos incontrolados que en la primera época de la República pues camparon por sus anchas y hicieron lo que hicieron. También hubo ahí crímenes y no se pueden negar. Yo no quiero negar ninguno de los dos, pero no comparo ninguno. Es la historia la que está comparando y la que está descubriendo. Leeos libros de historia, porque es muy importante que leamos la historia. Nos la están ocultando, pero los historiadores están escribiendo, hay que leerla. Efectivamente, tendría que salir también por parte del Estado a hacer una memoria oficial. Ya la ha hecho. Nos falta, bueno, la ha hecho la que ha querido, aún no ha salido oficial. Pues llegará un momento que tendremos que llegar a un consenso en el que dejemos que la historia la hagan los historiadores y que digan la verdad, y que la verdad sea aceptada por los dos lados. Es el problema, que uno de los lados no acepta la historia, sigue creyendo en los hitos que efectivamente que fueron verdad, que Paracuellos fue verdad, que no fue mentira, que nadie lo está negando, pero que no se enroquen con Paracuellos y nieguen todo lo demás. Yo ahí no lo admito. Yo creo que la historia hay que aceptar los fallos de ambos bandos, hacer catarsis y tirar para adelante. Nada más. Cristina, ¿quién tiene turno? Jesús. Incluso está el hecho de la defensa de uno. Si te vienen a machacar, te defiendes. Es un crimen, es una defensa. Es que ese es el problema. Hola, buenos días a todos. Lamento haberme perdido alguna intervención anterior, pero quería hacer unas breves puntualizaciones sobre el tema de la memoria histórica. Son dos palabras. La una es memoria. Memoria es un proceso individual y psicológico de almacenamiento y recuperación de datos. Por lo tanto, no es ni falsa ni cierta y tiene unas dosis de subjetividad importantes. Esto ya no es un hecho, es una opinión, sino que es un hecho comprobado por estudios que se han hecho sobre la verosimilitud de los testigos y que está poniendo en jaque el sistema judicial en Estados Unidos. Nuestra memoria tiene un funcionamiento determinado, demostrado científicamente, que es incapaz de absorber todo el nivel de información y cuando se recupera, primero tiene dificultades de recuperación y segundo, tendemos a salvar las lagunas con relatos personales. Esto no quiere decir que se desestimen los testimonios, ni mucho menos, que los testimonios son patrimonio de cada uno y que desde luego deben de ser conservados. La segunda palabra es historia. La historia ya es memoria histórica. La historia, como ya han dicho otros compañeros, es algo que debe de establecerse sobre hechos comprobados y contrastados. Y de alguna forma objetivos lo más posible, aunque es muy difícil pedir a un historiador que sea totalmente objetivo, pero sí que está claro que es necesario que se publiquen historias, que la gente tenga oportunidad de leer unas y otras y formar su propia opinión. Por otro lado, lo que sí es cierto, y en eso tendríamos que estar de acuerdo, en que hay unos principios mínimos y elementales que incluso hasta por ley debían de formar parte de la historia. Y me refiero a un caso similar al que en un país civilizado como es Francia está legalmente penado el negar el Holocausto. Bueno, no sé si no haría falta aquí algo parecido, en el sentido de que independientemente de otros desarrollos, lo que no se puede en ningún modo discutir es el hecho concreto y comprobable de que un gobierno elegido democráticamente, con todos sus defectos, con todas sus injusticias, con todo lo que queramos, fue derrocado violentamente por las armas por un grupo que desde luego no pretendía resolver las injusticias que se estaban produciendo. Eso es un hecho concreto que incluso tenía que figurar por ley en los libros de texto. Respecto a la historia, también os diría que una narración de fechas, batallas, Belchite, el Ebro, el no sé qué, el no sé cuál, no sé cuántos, es lo que a mí en mis tiempos me enseñaban. Mucho rey, mucha batalla,
mucho suceso, mucho triunfo heroico, muchísima derrota también heroica, pero muy pocos se preocupaban de cómo vivía la gente antes y después, qué circunstancias objetivas se dieron para que se produjera lo que se produjo y qué consecuencias posteriores ha tenido lo que se produjo. Estas consecuencias posteriores ahora se estudian desde la epigenética en el sentido de que lo que sufre o padece o consigue una generación se transmite también a las siguientes. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Julián. Antes de que intervengas, Julián, ya el tiempo se va acabando, el tiempo para que tenemos permiso, vamos a ir controlando un poco los turnos ya. Gracias. No, si simplemente es una pequeña información. Está claro que lo que ha ocurrido en España es un verdadero un despropósito, y lo que tenemos que plantearnos seriamente es cómo luchar contra esto que ha ocurrido, con toda la gente que ha muerto. Nosotros el jueves en Sol, después de la manifestación, empezamos a las 7 de la manifestación y a las 8 os invitamos a acercaros porque vamos a poner una placa en la Dirección General de Seguridad recordando la defensa de Madrid. La defensa de Madrid se realizó en 7 de noviembre y ese hecho es importante porque refleja clarísimamente cómo los ciudadanos de Madrid se echaron a la calle y pararon el fascismo y el nazismo. Pararon las dos cosas, porque ni la aviación alemana ni nadie pudo parar al nazismo durante 3 años. Ellos querían que llegaban a Madrid y ocupaban todo, porque como eran militares y estaban organizados, y sin embargo no fue cierto. El pueblo de Madrid aguantó. Yo recuerdo concretamente anécdotas que me contaron mi familia y muchos datos que tenemos de sitios como Carabanchel, que resistió, Tetuán, que resistió, que yo me acuerdo que como me lo contaba mi madre, como mi abuelo quedó ciego por las bombas de los alemanes, y sin embargo Madrid resistió en el puente de los franceses, en todos los sitios, resistió durante 3 años a estas fuerzas. Lo que queremos decir simplemente es que nosotros no queremos plantearnos ningún tipo de polémica. Está claro que en Barajas, como vosotros tenéis, en la Moncloa, en montones de sitios, en la Catedral de Logroño, en la Catedral de Cuenca, en todos los sitios hay estelas, hay placas donde hablan de aquella gente que fue fusilada, que fue matada, pero simplemente de una parte, no de todos los demás. Yo creo que eso no es justo, y por lo tanto nosotros seguimos luchando para que todos tengan una dignidad, y sobre todo la gente que es anónima. Dice, aquí no sabemos cuál es el cementerio. Si sabemos dónde hay una fosa. La fosa está en el cementerio del Este, está en la Almudena. Sabemos que hay una fosa donde mataron a más de 2.000 personas, lo sabemos. Lo que pasa es que quieren engañarnos y no nos quieren decir la verdad. Nosotros queremos esclarecer esa verdad, y no es un problema de historiadores, es un problema de los ciudadanos, es un problema de todo el mundo. Cada uno puede escribir lo que quiera, pero la verdad es nuestra y no la puede arrebatar nadie, y nosotros tenemos que defenderla por encima de todo y luchar por encima de todo. No podemos hacer que durante tantos años, después de 77 años, nos sigan todavía diciendo que aquí no ha pasado nada. Sí ha pasado, porque esa parte de la historia nos perjudica. Es como los Reyes Católicos, lo habéis escuchado, no hace falta nada más que ver la televisión. Qué buena era esa mujer, y sin embargo ¿a cuántos mató? ¿Y cuánto? Se puso la Inquisición en marcha y mataban a todos los judíos, a todos los médicos, a todos los científicos que había, los mataban a todos y no quedó nada. Y desde entonces, y después el Concilio de Trento nos destrozó a los españoles, y ya está bien, hombre, ya tenemos que tener otra historia. El pueblo quiere otra historia, quiere otra democracia, quiere otra forma de gobierno, quiere otra forma de hacer las cosas, y por eso nosotros estamos luchando, y os invitamos a que vayáis el próximo jueves a Sol, para colocar delante de todo el mundo una placa que diga que Madrid luchó por la libertad y que se enfrentó al fascismo, la primera que se enfrentó antes de la Guerra Mundial. Esa fue Madrid. Muchas gracias, Julián. Quería haceros una pregunta, bueno, lanzo la pregunta a los tres. Si vosotros no estáis recibiendo subvención del gobierno para hacer las exhumaciones, ¿cómo os financiáis? Hay un compañero que lleva el micro, dice,
Va a pasar una compañera por todo el corro y va a pedir ayuda porque nosotros rechazamos las subvenciones, porque los subvencionados están al servicio del que subvenciona. Y por lo tanto, hacemos una ronda, pasamos una cajita y pedimos dinero y ayuda para hacer las actividades de estos proyectos. No nos subvenciona nadie, ni queremos. Pues muy bien. Alberto tiene turno de palabra. Yo simplemente creo que a veces en España nos sacudimos bastante y deformamos un poco la historia, o son los demás los que la deforman. Porque os imagináis que alguien estuviera exigiendo los muertos fascistas en la Segunda Guerra Mundial, que quién los mató. ¿O vosotros habéis oído a algún lado que con el avance de las tropas aliadas o las tropas rusas se exija dónde están esos muertos? Esos muertos la verdad es que están enterrados, pero esos asesinados no se los puede comparar a los del otro bando, ni muchísimo menos. ¿Habéis? Es que es inaudito. Los partisanos en Italia y en Yugoslavia, a la hora de levantarse, mataron a muchos curas que fueron colaboracionistas, y jamás el Vaticano se ha levantado por los curas asesinados por las tropas de los partisanos. Por lo cual, no nos debemos sacudir. Es verdad que en la guerra hay violencia, es verdad que en la guerra, sea el bando que sea, se cometen muchísimas injusticias. Pero aquí hay un bando que fue el que dio el golpe y fue los fascistas, y hay otro bando que fue el que lo sufrió. Porque si no, la Segunda Guerra Mundial también la tenemos que plantear que hubo dos bandos, y que claro, habría razón de unos y habría razón de otros, que habría muertos de unos y habría muertos de otros, que si viene un historiador, pues el bombardeo en un sitio, pues efectivamente mató a muchos inocentes, y que eso es lo mismo que el otro lado. Debemos tener muchísimo cuidado, porque eso es lo que muchas veces nos intentan influir para deformar la historia. Es verdad que siempre hay errores, pero de esos errores no se pueden sacar otras conclusiones que son todavía más errores. No hay ningún turno de palabra más. ¿Alguien más quiere intervenir? Pues nada, recuerdo, muchas gracias de nuevo. Pues venga. Solo un breve apunte para que la gente lo sepa, y es que lo que nosotros llamamos víctimas del franquismo, el Estado no las reconoce como tal, las reconoce como facinerosos, como delincuentes y como asaltadores. O sea, el Estado español, los cientos de miles de personas que están enterradas en cunetas no están reconocidas ni siquiera como víctimas. O sea que ya el paso que hay que dar es el principio de que se reconozcan como víctimas. Gracias a todos por vuestras intervenciones, especialmente a vosotros. Quiero recordar que tenemos aquí unas chapas a la venta de la plataforma de los compañeros y compañeras. Son a 1 eurito. Eso lo saca cualquiera del monedero en un momento dado. O sea que aquí están a vuestra disposición. Muchas gracias a todos por venir. Os recordamos que el jueves a las 7 los compañeros tienen concentración en Sol y nosotros en urgencias.